Bien, chicos, como les dije un desafío que fue en la parte final de la presentación, era resolver estas integrales que tengo acá a mano. Primero I0, que es coseno por seno, en un tramo de menos L medios a L medios. La integral I1, que sería coseno por coseno. La integral I2, bueno, yo las nombré así, no es que tengan ese nombre en particular. Esta integral I2 que estoy definiendo acá como seno por seno. Si se fijan, la diferencia en cada una es este término NM, lo mismo acá, NM. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos resolver esta integral? Se supone que ustedes ya lo intentaron, y ahora yo les voy a mostrar cómo lo podemos hacer, pensando para ver si es que obtuvieron el mismo resultado que yo. Entonces me voy a cambiar de cámara, por esta de acá. Bien. La primera integral es I0 en un intervalo simétrico. Es coseno por seno. Como esto es, las voy a escribir acá para que poder sacar desde la pantalla. Desde menos L medios a L medio, coseno de 2pi nx sobre L, seno 2pi nx sobre L, integrado con respecto a x, y 1 menos L medios a L medios, coseno de 2pi nx sobre L, coseno de 2pi mx sobre L, y el I2 con C. Bien, entonces la primera son las integrales cruzadas, coseno y seno. Las otras dos son coseno, coseno y seno, seno. Y ahora, si se fijan, una de las gracias, el intervalo que yo tengo acá es simétrico, menos L medios a L medios, ¿cierto? La función coseno es una función par, y la función seno es una función impar. Por lo tanto, el producto de estas dos va a ser una función impar, integrada en un intervalo simétrico, por lo tanto, esta la podemos descartar automáticamente como 0. ¿Sí? Que está un poco inclinada la cámara, en un segundo. Voy a ver si con esto queda mejor. ¿Sí? Bajo un poco la intensidad. Bien. Voy a configurar un poco la cámara. Sí. Disculpen, tengo perritos por ahí cerca. Ladrando. Voy a bajar un poco el brillo. Ok. Voy a tratar de enfocar un poco. Creo que se ve un poco borroso. Ahí, súper. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, como decía, esto es una función par por una función impar en un intervalo simétrico, por lo tanto el resultado 0. Ahora, esta función de acá es una función par por una función par, por lo tanto el resultado yo no lo sé todavía, pero no puedo utilizar el mismo argumento que antes. Y en este caso de acá tengo una función impar por una función impar, por lo tanto me va a quedar una función par como resultado. Tampoco puedo usar el mismo argumento. Estas las voy a tener que calcular. Ahora, para resolver estas integrales, voy a recurrir a las mismas propiedades trigonométricas que hemos usado muchas veces.
Entonces, voy a escribir coseno de alfa más beta, y eso va a ser para la integral 1. Entonces, esto me queda coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Ahora, coseno de alfa menos beta es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. ¿Cierto? Lo que yo tengo acá es el producto de coseno por coseno, como esto de acá. Si yo sumo estas dos funciones, ¿cierto? Esto me queda coseno de alfa más beta, más coseno de alfa menos beta. Y acá esto me quedan dos veces el mismo término, por lo tanto esto va a ser igual a 2 coseno de alfa, coseno de beta. Y acá me queda más seno de alfa, seno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, por lo tanto estas se anulan, ¿cierto? Y me quedo entonces con esta expresión. Entonces este coseno por coseno lo puedo escribir como un medio de la suma de los argumentos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de sumarlo los resto? Voy a escribirlo al tiro acá. Si yo a esta le resto esta función, entonces me queda coseno de alfa más beta menos, escribámoslo al revés. Bueno, dejémoslo así por ahora. Menos coseno de alfa menos beta. Entonces me queda este menos ese. Entonces esto va a ser igual a, este término se va a anular con este de acá, y acá me va a quedar menos seno de alfa seno de beta, menos seno de alfa seno de beta. O sea, esto me queda menos dos veces seno de alfa seno de beta. Entonces, de acá yo obtengo que coseno de alfa, coseno de beta, lo puedo escribir como un medio de coseno de alfa más beta, más coseno de alfa menos beta, ¿sí? Y esta otra expresión de acá significa entonces que seno de alfa, seno de beta, lo puedo escribir como un medio. Voy a cambiar el orden de esto para cambiar este signo. Entonces me queda un medio de coseno de alfa menos beta, menos coseno de alfa más beta. Y de esa forma entonces ahora tengo esto, lo puedo utilizar para I1 y esta expresión la puedo usar para I2. Bien, entonces I1 va a ser igual a este producto de acá, ¿cierto? Las funciones cosenos, pero las puedo escribir entonces como este término de acá. Entonces, alfa es igual a 2pi mx sobre L, y beta es 2pi mx sobre L. Por lo tanto, la suma de ambos, puedo factorizar el 2pi xl, y me va a quedar n más m. Entonces, esto va a ser I1 va a ser igual a un medio factor de la integral de menos L medios a L medios del primer término, coseno de alfa más beta, coseno de 2pi x sobre L, factor de n más m, ¿cierto? Eso sería este término de aquí, alfa más beta, y a esto le tengo que sumar más la integral de menos L medios a L medios de coseno de, o factorizar nuevamente, 2pi x sobre L, factor de n menos m. Me falta acá dx, y esto dx. Entonces, eso sería, ahora quedé peor, entre comillas, porque pasé de tener una integral a tener dos, pero esta integral es mucho más simple porque es solamente una función coseno. Dame un segundo. Bien. Entonces, veamos ahora cómo hacemos la integración de esta función. Bueno, como
es una función simple, coseno. En realidad esto yo puedo hacer el cambio de variable para agrupar todo esto con respecto a x. Por lo tanto, no, solamente por c. No lo tengo. La integral indefinida de coseno de alfa x por dx va a ser igual a seno de alfa x dividido por alfa. ¿Sí? Más una constante, como es una integral indefinida, debería quedar con una constante. Pero como la voy a usar definida, no es problema. Entonces, la primera integral, y 1, me va a quedar un medio, factor de esta primera integral, la integral de esto, estoy integrando con respecto a x. Por lo tanto, alfa va a ser 2pi sobre ln más m. Y esto de acá, entonces, me queda. Voy a bajar un poco. Seno de 2pi n más m x sobre l dividido por alfa, que sería 2pi n más m l. ¿Sí? El l que está dividiendo acá lo dejo arriba multiplicando. Y esto lo tengo que evaluar entre menos l medios y l medios. Y esto le tengo que sumar ahora esta otra integral, que va a ser la misma expresión pero con menos. Entonces me queda l seno de 2pi n menos m x sobre l dividido en 2pi n menos m. Y esto nuevamente evaluado entre menos l medios y l medios. Súper. Entonces, veamos qué es lo que puedo hacer con esta expresión de acá. Evaluamos en estas funciones. Bueno, como estamos basándonos en nuestras funciones de onda, ¿cierto? Pues estas son las expresiones que nosotros teníamos para las funciones de onda, y el índice en las funciones de onda correspondía a un número entero, vale decir 1, 2, 3, esa condición se mantiene en este caso. O sea, mantenemos que n y m deben ser números enteros. Creo que no lo había mencionado previamente, pero se subentiende del planteamiento del problema. N y m entonces son números enteros, positivos además. Bien, entonces, esta expresión de acá la voy a evaluar en L medios y menos L medios. Voy a factorizar lo más que pueda. Esto va a ser 1 sobre un medio. Si se fijan, tengo el L 2pi en todos lados. L sobre 2pi. Factor de seno de 2pi n más m L medios dividido en 2pi n más m menos seno de 2pi n más m menos L medios dos L voy a escribir este término de nuevo, ¿cierto? Menos L sobre 2L dividido en 2pi n más m. Entonces, esa sería esta primera integral. Y a eso tengo que sumarle más el L y el 2pi los tengo. Esto
nos había factorizado. Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo, pero con esta expresión para el n menos m. Entonces, esto me queda factor de seno de 2pi n menos m, L sobre 2L, dividido en 2pi, el 2pi ya lo factoricé, acá, n menos m, menos, y ahora tengo que evaluar en menos L medio, seno de 2pi n menos m, menos L sobre 2L, dividido en n menos m. Y ahora podemos cerrar el paréntesis. Bien, vamos por secciones. Entonces, para la primera integral, n más m es un número entero. Si n vale 1 y m vale 1, entonces esto me queda 2. Si este es 10 y este vale 1, entonces tengo 11. Entonces, el valor mínimo que yo puedo obtener de esta expresión sería 2. ¿Sí? Dejémoslo así por ahora. Entonces, esto de acá, esta integral, me va a quedar L sobre 4pi, por este término completo de acá, L sobre 4pi, factor de seno, este L se puede simplificar con ese L, ese 2 se puede simplificar con ese 2, lo mismo acá, L, L, 2, 2, 2, L, 2L, 2L, 2. Con eso, entonces ahora me queda n más m pi, eso se simplificó, aquí me queda n más m pi, dividido en n más m. Este menos, como seno es una función par, este menos lo puedo dejar acá como más, entonces, menos por menos, más. Seno de, esto se simplificó todo, entonces me queda n más m pi, dividido en n más m. Esas dos integrales quedan, se anulan. Después me queda acá abajo más seno de lo mismo, se anuló todo, entonces acá me queda n menos m pi, n menos m, y acá lo mismo, este menos con este menos lo puedo poner como más seno de n menos m pi sobre n menos m. Bien, 4 integrales, pero estas ya están evaluadas. Aquí, como les decía, n más m son números enteros positivos, por lo tanto, el valor mínimo que puede tener esto sería 1 más 1, serían 2, 2pi, pero seno de 2pi es 0. Si hago n igual a 1 y m igual a 2, esto me queda 3pi, pero 3pi también es 0. Por lo tanto, esto de acá siempre me quedan múltiplos de pi. 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. Y siempre me va a quedar seno de estas cantidades. Por lo tanto, este término vale 0 para todos los posibles valores de n y m. Lo mismo acá. N y m es la misma función, por lo tanto, esto vale 0. Me voy a quedar con esta expresión que es la misma, así que acá me queda un 2 multiplicando esto. Voy a escribir de nuevo, considerando que estas dos ya son 0, y que esto de acá, la suma de ambas me da 2, por lo tanto voy a eliminar este 4 de afuera, y lo dejo como L sobre 2pi. Y aquí me queda entonces seno de n menos m pi dividido en n menos m. Ahora, uno podría pensar lo mismo, ¿cierto? N y m son enteros, por lo tanto aquí me van a quedar siempre múltiplos de pi. Por ejemplo, si esto vale 1 y esto vale 3, esto me queda menos 2pi. Seno de menos 2pi es 0. Si esto vale 5 y este vale 2, entonces esto me queda 5 menos 2 serían 3. Me queda seno de 3pi, también sería 0. Entonces,
esta expresión que tengo acá podría eventualmente repetirse para todos los valores de acá, excepto en un único caso. ¿Cuál es el problema? Como yo tengo acá un signo menos, ¿qué sucede cuando ambos son iguales? Cuando n es igual con m. Cuando n es igual con m, esto me queda 0. ¿Sí? Y seno de 0 es 0. Pero el tema es que también estoy dividiendo por 0, n menos m. Por lo tanto, acá me queda 0 dividido por 0. ¿Sí? Es ahí el problema. Entonces, estos términos, al igual que estos, valen 0 siempre que n es distinto de m. Pero, cuando n es igual a m, ¿cómo puedo saber cuál es el valor de esto? Bueno, para eso tengo que recurrir al teorema de L'Hopital. Voy a escribir esto como L sobre 2pi por, voy a escribirlo así, el límite cuando alfa tiende a 0 de seno de alfa pi dividido por alfa. ¿Sí? Entonces, en este caso estoy haciendo alfa igual a n menos m. Ahora, esta es mi función. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando alfa tiende a 0? Esto me da L'Hopital, ¿cierto? Entonces, aplicando la regla del L'Hopital, esto me va a quedar L sobre 2pi. La derivada de la primera función sería la derivada de seno, coseno de alfa pi, por la derivada del argumento. Estoy derivando con respecto a alfa. Por lo tanto, esto me queda pi. Dividido por la derivada de alfa con respecto a alfa. Y eso me queda 1. ¿Sí? Y ahora puedo evaluar cuando alfa es igual a 0. Entonces esto me queda coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el resultado de esta integral, cuando n es igual a m, va a ser igual a, acá este pi se simplifica con ese pi, y esto me queda L medios. ¿Sí? Entonces, mi integral 1, por lo tanto, mi integral 1 la puedo escribir como 0 siempre que n es distinto de m. ¿Sí? Cada vez que n es distinto de m, esta función vale 0, y el resultado de mi integral es L medios cuando n es igual a m. Y este es el resultado de nuestra integral 1. Bueno, ahora como ya ven este resultado, como ven el procedimiento, pueden repetir el mismo procedimiento, pero para la función pi2. Y me pueden decir cuánto es el valor de i2. Voy a dejar acá el ejercicio. Ya vieron cómo se hace el proceso de integración para estas integrales. Ya tenemos i0, que dijimos que vale 0 para cualquier valor de n y m. Y 1, que es este valor que tenemos acá. Y nos falta nuestro i2, que ahora que ya vieron cómo hacer el i1, se los dejo como ejercicio para que lo resuelvan ustedes. El siguiente paso, ahora en la clase, va a ser ver cómo podemos usar estas propiedades de las integrales para obtener los coeficientes de la expansión en serie de Fourier de nuestro problema. Así que bueno, me detengo acá y les dejo en la siguiente grabación. Vemos cómo evaluar los coeficientes de expansión utilizando estos resultados que hemos obtenido.